Jóvenes y señoritas, el día de hoy vamos a desarrollar la obtención de las fórmulas de la ley de senos y la ley de cosenos, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos diferenciar entre un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuángulo. ¿Qué características tienen? ¿Cómo son? Y qué fórmulas debemos aplicar para resolver ese tipo de triángulos, ¿ya? Bien, habíamos estudiado anteriormente lo que era triángulos rectángulos, o sea, tenían como característica ángulos rectos, o sea, denominado un ángulo de 90 grados. Entonces, si nosotros percibimos en estos triángulos oblicuángulos, dice, no tenemos, miren, ningún ángulo de 90 grados. Pueden ser mayor a 90 grados o menores a 90 grados. Entonces, en ese entendido se aplica el denominado ley de senos o ley de cosenos, ¿correcto? Entonces, para el desarrollo de estas fórmulas o para la obtención de estas fórmulas, nosotros debemos realizar la siguiente conceptualización. Dice, en trigonometría el teorema de seno es una relación de la proporcionalidad. ¿Entre quién? Entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de los ángulos respectivamente opuestos, dice. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto, jóvenes? Que nosotros debemos colocar énfasis en qué? En los lados, dice, y la relación que existe con el ángulo correspondiente. Ejemplo, nosotros ya habíamos visto la ley de senos, función seno, función coseno, función tangente. Seno nos decía que era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Bueno, ahora en la ley de senos y cosenos vamos a hacer una relación. ¿Qué tipo de relación? Dice, lado, dice. O sea, vamos a tomar en cuenta el lado y el ángulo que está enfrente de este lado. O sea, si estamos hablando de C, estoy hablando de su ángulo 56,31 grados. ¿Ya? Si estoy hablando de B, estoy hablando del opuesto a este lado que pertenece a 56,31 grados. Si estoy hablando de A, de este vértice A, estoy hablando de este ángulo 67,38, que corresponde al lado A. Entonces, si nos damos cuenta, la relación que existe es lado-ángulo, ¿correcto? Entonces, ¿esto cómo vamos a nosotros ir formulando? Dice. Nosotros formulamos de la siguiente manera. Ley de senos, es lo primero que vamos a hacer, la ley de senos, ¿ya? Ley de senos para esa fórmula. Vamos a aprender a escribir. Entonces, ¿cómo debemos realizar? Dice, lado. Colocamos el dato del lado. En este caso, si voy a hablar de C, entonces coloco la letra C, lado, y coloco la raya de fracción. En función, dice, al ángulo. ¿Qué ángulo es? Ángulo de 56,31 grados. Si estoy hablando ley de senos, dice, entonces debo colocar seno de 56,31 grados. Entonces a eso se refiere, jóvenes. La relación que existe entre lado y ángulo. Lo mismo realizo, signo de igualdad. A continuación anoto al otro lado. Si hablo del lado B, entonces debo anotar de su ángulo correspondiente. O sea, seno del ángulo 56,31 grados. Ahora si hablo del lado A, entonces coloco lado es igual al seno de 61, creo que era. No llego a ver ahora. Se lo he tapado yo mismo. Entonces, a esto se refiere, jóvenes. Ley de senos. Miren, estoy utilizando senos. Entonces, ¿cómo es la formulación para esta ley? Dice, nosotros aplicamos lado-ángulo. ¿Correcto? Entonces, de esa manera obtenemos la formulación de la ley de senos. Entonces, cuando nosotros queramos resolver algún ejercicio, no vamos a utilizar los tres, siempre se utiliza de 2 en 2. Puedo utilizar estos dos datos, o bien puedo utilizar estos dos, o bien estos dos extremos, A y C. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros debemos trabajar esta ley de senos. Ahora,
les voy a explicar también de qué se trata la ley de cosenos. La ley de cosenos, jóvenes, es la relación que existe entre, dice, entre lado y ángulo también. O sea, a eso se refiere, jóvenes, lado y ángulo. Entonces, ¿cómo yo voy a plantear? Planteo de la siguiente manera. Voy a hacer para este mismo ejercicio. Luego nos vamos a plantear para este ya también. Entonces, en este caso yo hablo de la ley de cosenos. ¿Qué me dice la ley de cosenos? Vamos a colocar acá. Ley de cosenos. Entonces, la ley de cosenos nos habla de la relación que existe entre lado y ángulo también, pero de la siguiente manera. ¿A qué se refiere? Se refiere que yo debo escribir primero. Si estoy hablando de un determinado lado, por ejemplo, de esto, digo b al cuadrado. Es igual que el principio de Pitágoras, ¿no es cierto? B al cuadrado es igual a la suma de sus catetos. ¿Quiénes son sus catetos? Si estoy hablando de B, ¿quiénes me sobrarían? ¿Quiénes llegarían a ser sus catetos? C Ahí, y A. ¿no es cierto? C y A. Entonces colocamos A cuadrado más C cuadrado. Entonces, más la suma de sus catetos, les decía, ¿no es cierto? Entonces, si estoy hablando de B cuadrado, entonces sus catetos son A y C. Entonces, ambos al cuadrado. Dice, ahora, aquí viene lo interesante y lo que les he mandado la fotito. ¿Ya? Entonces, en matemáticas generalmente se usa este signo negativo. Signo negativo, doble producto. ¿Ya? Doble producto del primero por el segundo. En este caso, A por C. O sea, este es el primer lado por el segundo lado. Entonces, A por C. Luego asigno, dice, el término de coseno. O sea, la función coseno, ¿no es cierto? Coseno del ángulo. ¿De qué ángulo estoy hablando? Siempre tiene que ser referente lado-ángulo, les he dicho. Si su lado es B, si estoy tratando de B, entonces su ángulo será 56,31 grados. Entonces eso debo colocar, 56,31 grados. No puedo hablar de otro ángulo, sino tiene que haber la relación lado-ángulo, siempre, lado-ángulo. Entonces esta es la fórmula, jóvenes, para obtener uno de los lados o bien el ángulo, pero como en este caso me ha dado ya el ángulo 56,31, entonces a través de esta fórmula yo puedo encontrar el valor de B, o sea, del lado B. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, lo mismo tú puedes sacar para este lado C, o sea, para este lado C, si quieres, si tienes este ángulo, entonces lo mismo te planteas, dices la fórmula C cuadrado es igual a la suma de sus catetos. Entonces, para C, ¿quiénes son sus catetos ahora? A y B. Cuadrado. Muy bien. Entonces colocamos A cuadrado más B cuadrado. Más B cuadrado. Como estamos hablando ahora de la teorización nomás todavía, entonces matemáticamente nomás lo vamos a expresar. Entonces el signo que le corresponde es negativo. ¿Ya? Luego ya les voy a explicar por qué es positivo cuando ya apliquemos vectores. ¿Ya? Entonces, luego tenemos, dice, multiplicado, doble producto del primero por el segundo. ¿Quién es el primero y quién es el segundo? A, A es el primero y por B. A por B, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere. Coseno del ángulo. ¿Qué ángulo estoy tomando en cuenta? 56,31 grados. Muy bien. Como son iguales que el de arriba, entonces igual había sido 56,31 grados, pero siempre debemos tomar en cuenta lado ángulo. Miren, su ángulo de C es 56, por eso tomando en cuenta igual 56,31 grados. Ahora, por último, voy a trabajar para el lado A. Dice, saco su fórmula. Entonces, para cada lado ustedes deben sacar su fórmula en la ley de cosenos. Dice, A cuadrado es igual a la suma de sus catetos. ¿Quiénes son sus catetos? B y C. Entonces colocamos B cuadrado. Perdón, ay, se está prolongando mi lapicito. ¿Dónde estás? Más C cuadrado. Entonces, en este caso seguimos aplicando el signo negativo, doble producto del primero por el segundo. ¿Quiénes son? B por C. B por C. Entonces anotamos B por C. ¿Qué ángulo considero? 61,38 grados. 61,38 grados. Entonces eso anoto, 61,38 grados. Listo.
Entonces, de esa manera, jóvenes, se encuentra la fórmula para la ley de los cosenos. Siempre es lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Entonces se puede encontrar para cualquiera de los tres lados, ¿ya? Como también la ley del seno, si se han dado cuenta, es lado, ángulo, lado, ángulo. Entonces es lo único que no tienen que olvidarse, jóvenes, ¿ya? Y luego, para cualquier tipo de triángulo oblicuángulo, ustedes me aplican ley de senos o ley de cosenos. Esto también les voy a enseñar a utilizar cuándo me van a utilizar ley de senos y cuándo me van a tener que utilizar ley de cosenos, ¿ya? Atiendan. Ya ahora sí les voy a aprovechar en explicarlos. ¿Qué dice? Cuando tú utilizas ley de senos, dice, para encontrar, o sea, para utilizar esta fórmula de la ley de senos, tú tienes que tener una incógnita. Puede ser el lado C, esta puede ser tu incógnita, y este dato es lo que puedes tener. O sea, dos ángulos y un lado, sí o sí tienes que tener. Dos ángulos y un lado. ¿Para qué? Para que encuentres un lado, ¿ya? O bien, puedes tener dos lados y un ángulo no tener. O sea, esa relación utilizas. Dos lados tienes y un ángulo, sí o sí. Y uno es lo que deseas encontrar. Entonces, para eso sirve. Ahora, la ley de cosenos. ¿Ya? En la ley de cosenos, ¿cómo utilizas? Dice, quieres encontrar el lado de un triángulo oblicuángulo, entonces tienes que tener mínimamente los dos lados, sí o sí. El A y el C. Si quieres encontrar el lado B, tienes que tener A, C y el valor del ángulo que estás estudiando, o sea, de B. O sea, este ángulo sí o sí tienes que tener. O bien al revés, puedes tener estos tres lados, lado A, B, C. O sea, los tres lados sí o sí tienes que tener y el ángulo sería tu incógnita. Entonces, esas son las maneras de interpretar esta fórmula, jóvenes señoritas. Entonces, esas son las características que ustedes deben tener como datos para encontrar una determinada incógnita, ¿correcto? Entonces, si existe alguna pregunta hasta acá, quisiera que lo realicen para complementar la explicación o bien pasar a la resolución de ejercicios y darnos cuenta ahí ya qué es lo que vamos a utilizar, cómo debemos utilizar, etc. La ley de senos una vez, por favor. Ya, perfecto. Entonces podría cambiar acá de datos, ¿ya? Voy a colocar en vez de estos datos, voy a colocar, todavía con letritas voy a hacer ya, el alfabeto griego. A esto lo voy a llamar alfa, ese ángulo, a esto lo voy a llamar beta, y esto lo voy a llamar gamma. Perdón. Esto lo voy a llamar gamma, ¿correcto? Entonces tengo estos tres lados, B, C, A. Estas letras ustedes ya saben, pueden cambiarse por cualquier letra. No siempre va a ser A, B, C, puede ser M, N, O, K, L, O, qué sé yo. O sea, pueden tener diferentes denominativos, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, es aplicar la ley de senos. ¿Cómo dice? Lado, ángulo, dice, ¿no es cierto? Entonces lo primero que me fijo es, si yo quiero hablar de este lado, yo tengo que estar consciente que el ángulo que voy a tomar en cuenta es este, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo planteo? Lo planteo de la siguiente manera. Digo, primero siempre el lado anoto como numerador. B, dice. En algunos casos al revés lo hace, pero si todo lo volteamos a lo mismo nos va a dar, ¿ya? Entonces hago lado B. Entonces, como es ley de senos, o sea, el mismo término dice, ¿no? Ley de senos, o sea, tienes que aplicar senos. Entonces, tú me aplicas este término, función, o sea, seno, dices, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué ángulo? Entonces, estoy hablando del ángulo gamma. Entonces, a eso se refiere. Lado, ángulo. Por ningún motivo yo puedo, o sea, trabajar este lado con beta. No, no puede ser. O sea, seno nos dice lo que está al frente. Lo que está al frente es la función seno. ¿Se acuerdan? Cateto opuesto, decía, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo utilizamos aquí. Lado, ángulo. ¿Ya? Luego, asigno para el otro ángulo. En este caso dice, se llama beta. Entonces, ¿quién está en su frente? El que está en su frente es la función que le va a corresponder. Lado, ángulo. Correcto, lo que está enfrente a este arco del ángulo que se está formando. Entonces, a partir de eso, empiezo a interpretar. Digo, lado. ¿De qué lado estoy hablando?
Sí. C. Entonces, la función que le corresponde es seno. Estamos hablando de la ley de senos, por eso estoy anotando seno. ¿De qué ángulo? Beta. Beta. Entonces, tiene que estar relacionado lado y el ángulo correspondiente. Posteriormente, hago el mismo análisis, pero ya también para este otro lado. O sea, para el lado A que tengo. Es el último lado, ¿no es cierto? Tengo lado A, así que hago la relación que existe entre este lado y el ángulo que corresponde. Entonces, ¿de qué estoy hablando, jóvenes? ¿Lado? ¿Qué lado es? A. Ah, ¿Qué función? ¿Coseno? seno. Sí, Seno. ¿no es cierto? Seno, seno alfa. Seno, porque estamos hablando de la ley de senos. ¿De qué ángulo? Alfa. Alfa. Alfa, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere, jóvenes señoritas, lado ángulo, lado ángulo, ¿ya? Esto es la ley de senos. Ahora tal vez existe confusión en decir, a ver, ¿cómo voy a utilizar esta ley de senos? No entiendo, hay dos igualdades. No, cuando tú vayas a utilizar esta fórmula de la ley de senos, solamente van a utilizar de dos en dos, jóvenes. Supongamos que te está dando el lado B, el lado C, pero no tienes el A. Entonces vos tienes que trabajar con los datos que te den. O sea, si tú tienes B y C, entonces utiliza esta fórmula, ¿no es cierto? Porque tienes lados y un ángulo del respectivo lado tiene que tener también. Por ejemplo, si tiene dos lados y tiene este ángulo, no le sirve tampoco utilizar ley de senos, ¿ya? O sea, siempre tiene que estar relacionado su lado y su ángulo. O sea, pueden tener estas dos incógnitas y un ángulo más como incógnita. Perdón, pueden tener como datos B y C y un ángulo más como dato y su incógnita puede ser beta. O pueden tener un lado, dos ángulos y su incógnita puede ser C. Entonces, así tienen que identificar ustedes cuál van a utilizar. Solamente de par en par se utiliza. Como les decía, también pueden utilizar este otro par. Se pueden tener dos lados, A y C, y uno de los ángulos, o sea, beta pueden tener. Entonces, a partir de la ley de senos se encuentran el ángulo alfa. O pueden tener A y B. A y B, entonces utilizan estas dos fórmulas. No se utilizan nunca las tres, o sea, las tres fórmulas a la vez. Nunca, o sea, siempre es a partir de dos en dos. ¿Ya? En cambio, la ley de cosenos, sí o sí, tal como ustedes han aprendido y les he descrito en este momento, se utiliza. Una de estas tres fórmulas se utiliza para resolver, o bien para encontrar un lado, o bien para encontrar el ángulo correspondiente al que le está pidiendo. O sea, siempre es proporcional, ¿no es cierto? Lado, ángulo. Entonces, a eso se refiere, jóvenes. Ahora no sé si he despejado la duda o le he generado tal vez más dudas. Pues está bien. Bien. Está bien, profe. Bien, jóvenes. Entonces ahora vamos a resolver ejercicios. O sea, vamos a llegar a aplicar lo que hemos aprendido en la solución de los ejercicios. ¿Ya? Entonces acá tenemos, bueno, me he extraído algunos problemitas, dos problemitas. Entonces, yo debo analizar de la siguiente manera, jóvenes. Miren, dice, acá tengo, o bueno, me está planteando, ¿no? Me dice, hallar, ya estamos aplicando vectorialmente, ¿ya? Hallar el módulo de la resultante, dice. ¿Ya? Entonces, ¿de qué casos? Del 7, del 8 y de los demás ejercicios. Te pide que encuentres el valor de la resultante en los siguientes casos, dice. ¿En qué casos? Dice. Te está dando, en este caso, en el 7 dice, coseno de 37, que es lo mismo expresado 4/5 al coseno de 37, dice. Pero como ya te está dando el ángulo, o sea, este dato no es necesario. Entonces, este valor te está dando. Este ángulo vale, dice, 37 grados de vector a vector. Uno de los vectores vale 5 unidades, el otro vale 2 unidades. La dirección entre estos dos vectores, dice, es de 37 grados. Nosotros lo llamamos dirección, ¿no es cierto? Por eso estoy replicando nuevamente este término.
Ahora, si se unen los orígenes de dos vectores, dice, nosotros debemos aplicar lo que es el método del paralelogramo. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? Entonces yo debo aplicar paralelogramo para resolver, o sea, para encontrar la resultante. Así resolvíamos para encontrar su resultante de un vector, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Lo colocaba, ese vector lo trasladaba hasta la puntita del último vector. Eso era en el método gráfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Lo colocaba con líneas segmentadas, ¿no es cierto? Y lo mismo hacía para el vector de abajo, el de 5 unidades, con reglitas, lo hacía recorrer y también a la punta del vector 2. Entonces lo trasladaba desde su puntita, empezaba a graficar de esta manera. Entonces, esto para mí era el denominado paralelogramo. Entonces, o sea, generaba paralelas. De 2 su paralela acá está en el frente y del 5 su paralela está aquí arriba, ¿no es cierto? Al frente también. Entonces, lo que nosotros hacíamos luego era encontrar la resultante. ¿Cómo encontrábamos la resultante? A partir de la unión de los orígenes hasta la coincidencia de las líneas segmentadas. Entonces, eso para mí se determinaba como vector resultante, ¿no es cierto? Esto para mí era denominado vector resultante, ¿de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Hasta ahí. Sí, se entiende, profe. Se entiende, Ya. profe. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, podemos hacer de dos maneras, nos dice. Podemos hacer de dos maneras. Uno, matemáticamente, y otro lo podemos hacer físicamente. O sea, en el área de física les decía, ¿no es cierto? Entonces, les he mandado yo en forma detalladita un triángulo oblicuángulo. No siempre va a ser de esa manera ese triángulo oblicuángulo, puede ser igualito que este caso u otros casos, pero o sea, mayores o menores a 90 grados. ¿Qué dice? Si empleamos, dice, los ángulos externos o suplementarios, dice, nosotros debemos utilizar el signo positivo. ¿Se está entendiendo? Cuando son suplementarios o externos, cuando están fuera del triángulo oblicuángulo. A eso se llama ángulos externos. A quienes, entonces, lo que nosotros hacemos es un análisis de qué, de un triángulo rectángulo, oblicuángulo, perdón. Si ustedes observan acá, miren, lo ha dividido, es como decir, esta resultante ha dividido este paralelogramo en dos tipos de triángulos, ¿no es cierto? Lo ha dividido en dos tipos de triángulos oblicuángulos. Entonces, lo que nosotros debemos determinar, jóvenes, es qué ángulos poseen estos o sea, este tipo de triángulos, o sea, como externos. Les voy a enseñar también a determinar cómo tienen que sacar, chicos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar nosotros, ¿en dónde vamos a trabajar? Les voy a enseñar. En este triangulito, a ver, vamos a tomar en cuenta. Si trabajo en el otro va a ser lo mismo también, porque es su paralela, ¿no es cierto? Entonces, en este triangulito voy a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, hagan referencia a ese triángulo. Luego, voy a sacar sus ángulos externos o suplementarios. También recordarles a medida que vaya colocando las líneas que la suma de los ángulos internos, chicos, siempre debe darles 180 grados, ¿correcto? La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, ya sea rectángulo o oblicuángulo, siempre debe darle 180 grados. ¿Ya? Entonces partimos para sacar estos ángulos externos, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Ahora requiero, chicos, requiero de su imaginación, ¿ya? Miren, este valía 5, ¿no es cierto? Y este vale 2. Ahora, este ángulo entre estos dos guaguitas, dice, entre 5 y 2 valía 37 grados.
¿De acuerdo? Ahora, quiero que me atiendan. Dice, este ladito, yo lo he trasladado aquí. ¿Sí o no? Eso Sí. también es como decir, valdría 2. Sí. Ahora, si yo prolongo esta línea, es también, o sea, ¿qué significa esta prolongación? Que vale lo mismo también. O sea, a partir de la flechita para mí es aquí un punto neurálgico, o sea, punto original, ¿ya? Entonces, este 5 unidades, también yo lo puedo trasladar este vector a este punto. Eso estoy diciéndoles, que también puedo trasladarlo, recorrerlo a ese punto. Entonces, eso también valdría 5 unidades. En síntesis, ahora es su razonamiento, jóvenes, ¿ya? ¿Cuánto valdría el ángulo entre esta línea segmentada y esta prolongación? ¿Cuánto valdría esto? 37 grados. 37 grados. 37 Muy bien, lo han identificado perfecto, muchachos. O sea, eso es lo que significa lo que vale este ángulo externo. Porque miren, por prolongación, yo lo he hecho, que este 5, o sea, este vector de 5 unidades, lo he prolongado nada más, o sea, lo he movido a este lado. ¿Para qué? Para determinar ángulos externos, pero también requiero saber ángulos internos. O sea, vamos a trabajar con ambas fórmulas, con positivo y negativo, para que se den cuenta ustedes. ¿Y qué les parece fácil? Utilizar, o sea, signo negativo o positivo. O sea, ¿qué análisis ustedes quisieran hacer? Por eso les estoy diciendo que hagan este análisis, ¿ya? Entonces, esto vale 37. Hasta ahí lo han hecho muy bien. Ahora voy a partir nuevamente del eje de coordenadas, ¿ya? En el origen, para nosotros es el origen. Si para nosotros, dice, siempre contamos a partir de X, ¿no es cierto? De X positivo. Hasta aquí, o sea, este es el punto. Origen. Desde X positivo hasta X negativo, ¿cuánto vale esta media circunferencia? En ángulo, ¿cuánto vale, chicos? 180 grados. 180. Muy bien, 180 grados. Ese análisis me lo van a llevar acá. Me van a decir, si este pedacito valía 37 grados, ¿de dónde a dónde vale 37 grados? Vale desde 5 hasta esta línea nada más, vale 37. Entonces, ¿cuánto vale el otro pedazo? O sea, este ángulo, ¿cuánto valdrá? Pregunta. Si hemos dicho que una media circunferencia equivale a 180 grados. Ahora yo tengo este pedacito, 37 grados. ¿Cuánto vale el resto? 143 grados. 143 grados. Entonces la sumatoria tiene que darles 180. 7 más 3, 10. 1, 7, 7, 8. 1, ¿no es cierto? Entonces es correcto. Vale, dice 143 grados. Entonces, ¿cómo he determinado? Por deducción. ¿Por qué por deducción? Porque sé que media circunferencia equivale a 180 grados. Entonces, ese dato que yo conozco de una media circunferencia que equivale a 180 grados me ha ayudado a pensar y a decir 180 menos 37 es 143 grados. O sea que la sumatoria de ambos ángulos tiene que darles también 180 grados. Y aquí lo hemos comprobado, la suma de estos dos ángulos les da 180 grados. Y miren de dónde estamos empezando. Si para mí esta, o sea, donde está el punto o sea, el final del sentido del vector, eso es para mí mi origen. Entonces, si yo hago un análisis, digo, desde aquí contando hasta acá, es pues desde positivo X hasta negativo X, da un ángulo de 180 grados. A eso se refiere, muchachos. Continuemos con el análisis respectivo. ¿Para qué? Para encontrar el valor de los ángulos, de los otros ángulos externos. ¿Ya? Entonces, en ese entendido, voy a continuar analizando. Miren, ya he sacado dos ángulos, ahora me faltan entender qué ángulo se está formando. ¿Qué voy a hacer? Prolongaciones, siempre prolongaciones para llegar a entender qué ángulos externos poseo. Ya estoy haciendo ahora una prolongación hacia el lado izquierdo ya también. Ahora, de la misma manera, ayúdenme a pensar cuánto valdrá este ángulo
Si esto vale 37, ¿cuánto vale? 143. Muy bien, muy bien. Lo han hecho muy bien, jóvenes. Ya se han dado cuenta que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, esto vale también 143. Entonces, ya tengo, miren, hasta ahí otro ángulo externo. Ahora, tengo que pensar y decir cuánto vale este otro ángulo externo.